Continuando con la aplicación de la regla del L'Hopital, consideramos el siguiente límite. Recordemos que la regla del L'Hopital no solamente se puede aplicar para límites usuales, sino también lo podemos usar para límites laterales. En este caso vamos a considerar el límite lateral cuando x tiende a pi por la derecha, es decir, por números más grandes que pi, de pi menos x por la cotangente de x. En un principio no podemos calcular este límite de manera inmediata. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Recordemos que cotangente no es más que el coseno, en este caso sería de pi, entre el seno de pi. Y en este caso no va a ser una tarea directa, ya que en sí la cotangente de x, cuando x tiende a pi, no va a estar definida. Pero podemos hacer lo siguiente. Se tiene lo siguiente, que este límite no es más que el mismo límite, pero en vez de de poner la cotangente, vamos a ponerla como el coseno de x, y recordemos que todo eso sobre el seno de x. Aquí vemos especialmente por qué la cotangente no está evaluada en pi, puesto que el seno se hace 0. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Ahí está. Entonces este límite lo vamos a poder ver de la siguiente manera. En este caso se tiene que pi menos pi, es decir, vamos a evaluar el numerador en pi y multiplicado por el coseno de 0, de pi, no es más que 0. Coseno de pi, ahorita no recuerdo cuánto vale, creo que vale 1. A ver, si hacemos el ciclo unitario tendría que valer coseno de pi, es decir, le estamos dando media vuelta, tendría que ser menos 1. Ajá. Por lo tanto, también es pero lo que nos interesa es que pi menos pi es 0. También tenemos entonces lo siguiente, que seno de 0, de pi, es decir, una media vuelta, en nuestro círculo interior tendría que ser 0. Ajá. Entonces tenemos un límite se tiene un límite con la indeterminación de la forma 0 entre 0. Ajá. Entonces, por el teorema que le llamamos la regla del L'Hopital, se puede aplicar. Para ello, primero tendríamos que calcular la derivada tanto del numerador como del denominador. Pero creo que lo podríamos hacer de una manera aún más sencilla. Porque observemos que en primer lugar este límite que tenemos, en realidad lo podemos escribir como la multiplicación de dos límites. El primero sería el límite lo vamos a dividir primero
sea el límite del coseno de x por el límite de x de pi menos x. Ajá. Bueno, le vamos a quitar los paréntesis porque ya no serían necesarios. Entonces, bueno, el límite del coseno de x primero, el límite este que tenemos aquí, que es el límite del coseno cuando x tiende a pi por la izquierda, ecuación, este límite no es más que menos 1, por lo que decíamos anteriormente, le estamos dando media vuelta. Y como el coseno es función constante en todos los reales, bueno, no importa si tenemos límite por la izquierda o la derecha, siempre va a valer menos 1. Ajá. Por otro lado, y bueno, en realidad tendríamos que este límite perdón, aquí ya podemos quitar el coseno si es 0. Entonces el segundo límite que tenemos aquí es el que le vamos a aplicar el L'Hopital. Y bueno, en primer lugar ya sabemos que este vale menos 1 y hay que multiplicar por este límite. Si es que existe, pero con el L'Hopital vamos a ver que existe. Entonces, tenemos en primer lugar vamos a copiar esta parte y vamos a insertar una ecuación aquí. Entonces, en primer lugar, este límite, que sería el de pi bueno, no, ya calculamos el límite. Más bien tendríamos que calcular la derivada, que sería la derivada respecto a x de pi menos x. Y este límite no es más que menos 1. Entonces ya tenemos aquí, ese límite esa derivada es menos 1. Aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces como piensan que pi es a veces piensan que pi es una variable, lo cual no es cierto. Entonces la única variable aquí sería x. Si yo estuviera de alguna manera derivando respecto a pi, donde pi es una variable y no la constante que conocemos como 3.1416, entonces sí tendría sentido que la derivada respecto a pi, bueno, de pi sea 1. Pero en este caso no es así. Estamos derivando respecto a x. Y pi es una constante que ya conocemos. Entonces ahora vamos a derivar la segunda. Recordando que la derivada respecto a x del seno de x no es más que el coseno de x. Ajá. Por lo tanto, tendríamos ahora así por L'Hopital tendríamos que el límite original que es este
bueno, no el límite original, sino vamos a considerar nada más el último límite. Es igual al mismo límite cuando x tiende a pi por la derecha, pero ahora evaluada en sus derivadas. Es decir, la derivada de x vendría siendo menos 1. Y la derivada del seno, el coseno. Ajá. Y ese límite ahora sí lo podríamos evaluar, porque el límite de cuando x tiende a pi por la derecha de coseno de x, simplemente sería menos 1. Y en este caso nos quedaría que este límite es menos 1 sobre menos 1. Que es decir, este límite es igual a 1. Y es aquí donde aplicamos la regla de L'Hopital. Por lo tanto, el límite original, que lo tenemos aquí, bueno, que más bien sería este, que es igual al límite dividiendo, y como ya los calculamos, sería de menos 1 por menos 1, es decir, igual a 1. Ya con esto tendríamos resuelto nuestro límite aplicando L'Hopital y algunas otras propiedades. No siempre va a ser de tarea directa aplicar este límite. Entonces, bueno, teniendo esto, ya podemos aplicar este tipo de límites. Recomendación, siempre que tengan tangentes, cotangentes y no sepan por dónde iniciar, se recomienda usar primero las equivalencias pasando solo a senos y cosenos. Muchas veces esto es más sencillo para calcular límites, ya que son funciones que podemos analizar con ayuda del círculo unitario.